El tema que nos convoca hoy es la fundación de la iglesia de Tesalonicenses. Y es la iglesia que nosotros la tomamos como ejemplo en nuestra iglesia. Y bueno, en el día de ayer hemos compartido, ¿no es cierto?, el testimonio de cómo Dios nos fue formando a través del tiempo. El lema de nuestra iglesia es una iglesia conforme al corazón de Dios. Y precisamente se basa en el estudio del libro o de la iglesia de Tesalonicenses. Así que tuvimos la oportunidad de compartir el capítulo 1 y vimos algunos principios de esta iglesia, pero me parece razonable que hoy estudiemos la fundación de esta iglesia. ¿Cómo nace esta iglesia y cuáles son las características que tiene y el medio en que nacen? Lo primero, es una iglesia que está ubicada en la ciudad, en el este de Macedonia, en la antigua Grecia. Cuando se organiza la provincia de Macedonia en el 146 a.C., Tesalónica se convierte en su capital. Así que era una ciudad importante, era una ciudad rica, era una ciudad interesante en el movimiento comercial, ¿no es cierto? Había mucha participación de muchos turistas y había muchos medios comerciales en ese tiempo. En el segundo viaje misionero que Pablo hace con Silas y en el camino se une Timoteo, en ese viaje es cuando esta iglesia es plantada. O sea, en ese lugar no había testimonio del evangelio, pero en ese segundo viaje misionero de Pablo es cuando él llega a Tesalónica y comienza esta iglesia. Y eso vamos a estudiar y vamos a mirar un poquito de la manera en que se forma y cómo comienza esta iglesia que después, ¿no es cierto?, pasa a ser una iglesia modelo, que hasta hoy es una iglesia modelo para cada uno de nosotros. Abran su Biblia allí en Hechos, el capítulo 17, el versículo 13 hasta el 15. Hechos 17, 13 al 15. Tómense su tiempo para buscar este pasaje. Abran su Biblia en Hechos, el capítulo 17, porque allí vamos a estar leyendo en todo este tiempo. Todo este estudio está basado en base a este capítulo, así que usted va a tener la oportunidad de compartir todo este capítulo y conocer de una manera más de cerca, ¿no es cierto?, cómo se formó esta iglesia. Fíjense lo que dice el versículo 13 hasta el 15. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible. Y entonces ellos pudieron salir. El fundador de esta iglesia es el apóstol Pablo, como les decía, acompañado en ese segundo viaje misionero con Silas, y en el camino se une este joven Timoteo, que después va a ser prácticamente el sucesor de Pablo, ¿no es cierto? Fue su alumno, el que se cría y se forma con Pablo en el ministerio. Como fundador de la iglesia, este viaje fue un viaje bastante fuerte, bastante difícil para este equipo, y como dicen aquí, cuando él llega en Berea y empieza a anunciar la palabra de Dios allí después de estar en Tesalónica, fueron alborotados igualmente. O sea, la turba esta que se había levantado, le siguen persiguiendo y van hasta Berea en contra de Pablo, ¿no es cierto?, queriendo hacer callar ese mensaje que él tenía. Esa visita que hizo Pablo allí en Tesalónica fue una visita muy cortita, solo de 3 días de reposo, dice la Biblia. O sea que si hacemos el cálculo, son 3 semanas. Podemos decir un mes, ¿no es cierto? O sea, no sabemos si la tercera semana que estuvo en la sinagoga ya inmediatamente salió o se quedó esa semana posterior. Pero tomémosle como base una visita de un mes en una ciudad que no conoce a nadie, que nadie conoce al Señor, que no había ningún testimonio del Evangelio, no había nadie que lo recibiera. Pero, ¿cuál fue la estrategia que él usó para plantar esta iglesia? Allí en el versículo 2 leemos, dice, y Pablo
como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. La estrategia fue, ¿no es cierto?, ir a la gente que él conocía, a los judíos. Allí, como dice este pasaje, él va a la sinagoga. El versículo 1 dice, donde había una sinagoga de los judíos. Él va al lugar donde él sabe que se está compartiendo la palabra de Dios. Y como él era judío, él fue a compartir con sus hermanos. Esta es una estrategia normal, ¿no es cierto?, que todos nosotros lo usaríamos y lo haríamos cuando vamos a un país diferente, a una ciudad diferente, pues lo primero que buscamos es alguien que sea de nuestra propia nación, de nuestro propio idioma, que nos entienda, que podamos compartir. Así que esta fue la estrategia que Pablo usó en la plantación de iglesia en el primer siglo, ir a los judíos en la sinagoga. ¿Por qué en la sinagoga? Ahí el versículo 3 dice, es declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, ese es el Cristo. ¿Por qué en la sinagoga? Porque él sabía que los días sábados se reunían para leer la palabra y había un tiempo de discusión de las verdades bíblicas. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Va a la sinagoga y comienza a presentar este nuevo mensaje. ¿Cuál sería el mensaje que Pablo empieza a presentar? El mensaje es el mismo que predicamos hoy, que Jesús es el Cristo y que era necesario que él padeciese y que resucitase de los muertos. Allí en el versículo 3 está expresado ese mensaje. Fíjense lo que dice. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ese será el mensaje que él predicaba. Hermanos, queremos conocer, ¿no es cierto?, el origen de esta iglesia de Tesalónica. Una iglesia, como mencionamos, conforme al corazón de Dios, una iglesia que tiene todos los ingredientes bíblicos, ¿no es cierto? Y es una iglesia modelo y es una iglesia ejemplar. Lo que quería que pensemos juntos es en el mensaje. La estrategia que se usa es presentar el Evangelio, el mismo mensaje que Pablo presentó en todos los lugares que se había presentado. ¿Cuál era el mensaje? Que Jesús, que Cristo era el Hijo de Dios y que esa obra de sufrir y morir en la cruz, que era necesario que él tuviera que hacer eso, pero que había resucitado. Y esa era la gran controversia para aquel tiempo, ¿no es cierto? No querían aceptar de que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús había resucitado. Leamos juntos Romanos el capítulo 5, el versículo 8. Ustedes van a ver ahí cuando Pablo está hablando sobre la justificación y también presentando el mensaje, es el mismo mensaje que está predicando. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esta carta a los romanos, él está presentando el mismo mensaje que él presentó ahí en la iglesia de Tesalonicenses. O sea, ¿qué podemos concluir? Decir que ese mensaje sencillo de evangelismo, ese mensaje sencillo, ¿no es cierto?, es el que permite que la gente conozca a Cristo, tenga una experiencia personal con Él y transforme sus vidas. Pablo lo corrobora allí en Romanos, ¿no es cierto? Y hoy nosotros también podemos corroborar diciendo que aunque este mensaje es sencillo, es un mensaje simple, ¿no es cierto?, que hasta un niño puede entender, tiene el poder y la autoridad para transformar las vidas y para crear un gran cambio en la vida de las personas. ¿Cuál fue el resultado de ese mensaje? ¿No es cierto? La estrategia, ir a las sinagogas en un día de reposo, compartir este mensaje y eso crea un gran resultado. ¿Qué pasó? El versículo 4 dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Fíjense que le decía que esta es una ciudad donde había distintos tipos de personas. Y aquí vemos las personas que alcanzan a creer y entender el mensaje del Evangelio, a conocer, ¿no es cierto?, ese mensaje y a aceptar ese mensaje. O sea,
Un mensaje sencillo, pero que produce transformación y conversión en las vidas de las personas. Dice, algunos de ellos creyeron, de los judíos que estaban allí. Dice, y se juntaron con Pablo y con Sila. Pero también hubieron griegos piadosos, dice, en gran número, y mujeres nobles, no pocas. Esta tarea de plantar la iglesia en un lugar extranjero, ¿no es cierto?, no judío, un lugar griego, pero con la alternativa de ir a sus hermanos, a los judíos, y presentarle este mensaje, no se limitó al pueblo judío solamente, sino que se extendió también a los extranjeros. Es la misma metodología que nosotros debemos usar hoy cuando nosotros presentamos el mensaje. ¿No es cierto? En la plantación de iglesia, normalmente esto es lo que hacemos. Vinimos a este país, nos unimos a los hispanos, ¿por qué? Porque hablan nuestro idioma, nos entendemos, podemos compartir, ¿no es cierto? Y tenemos una afinidad con ellos, pero este mensaje no es solamente para los hispanos, es un mensaje para todos, ¿no es cierto? Y en todos los idiomas. O sea, hicimos el primer contacto con esta gente que nosotros tenemos afinidad, pero después ese mensaje empieza, ¿no es cierto?, a caminar y a distribuirse y a predicar a las otras naciones también, y todos alcanzan a conocer al Señor ahí. ¿Cuál fue la reacción de esa sociedad cuando esta gente decide entregar su vida al Señor, decide aceptar al Señor y unirse a Pablo y a Silas, ¿no es cierto?, y a Timoteo, y forman esta iglesia? No se olviden y tengan en mente que es una iglesia que tiene solamente un mes de compartir con Pablo. O sea, es un proceso de un mes que estamos hablando. Leamos un poquito el versículo 5 hasta el versículo 8. Allí en el mismo Hechos, capítulo 17. Si usted recién entró, busque Hechos, el capítulo 17. Estamos en el versículo 5, vamos a leer hasta el versículo 8. Dice la palabra de Dios aquí. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarles al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Fíjense la reacción, el alboroto que causan sus propios hermanos, los judíos allí en Tesalonicenses o en Tesalónica. ¿No es cierto? Estos judíos que no creían, o sea, aquellos que no quisieron aceptar esa verdad del Señor, reaccionaron negativamente. Siempre sucede esto, ¿no es cierto? Aquellas personas que se quieren rebelar contra este mensaje del Señor siempre reaccionan negativamente. ¿Quiénes eran los que reaccionaron en la sociedad de una manera negativa? Sus propios conciudadanos judíos. Aquellos que pensaríamos deberían apoyarle, pero lamentablemente lo rechazan. ¿Por qué lo rechazan? Dice ahí el versículo 5, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a hombres ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. O sea, ¿por qué deciden tomar esa actitud? Aquí da una descripción, ¿no es cierto? Ellos, primero, no creían, no querían aceptar este mensaje. Segundo, tuvieron celo, porque se estaba formando un nuevo movimiento. Y entonces, para los judíos, tal vez eso sería una competencia, y no lo quisieron aceptar. Y ahora, no solamente se oponen, sino que juntan una turba de personas, dice, hombres malos, ociosos, o sea, perezosos, gente que no estaba haciendo nada, pero que tenía el tiempo para unirse y ir en contra de la iglesia, y arman una turba, dice, y alborotan toda la ciudad. ¿Qué hacen? Como Pablo y Silas se habían escondido, por así decir, ¿no es cierto?, sabiendo esa situación,
Resulta que van y llegan a la casa de Jasón, que era el hermano que le había recibido, que le había aceptado, le había alojado, le había dado, ¿no es cierto?, esa oportunidad de estar en su casa para que ellos desarrollaran su ministerio. ¿Qué pasó? Allí Jasón, con un corazón bondadoso, porque era una persona económicamente pudiente, Dios usa a Jasón para recibirlos en su casa, ¿no es cierto? Y para comenzar a predicar la palabra de Dios desde allí también, resulta que ahora tiene a todas las autoridades y a todo el pueblo en contra. ¿Y qué pasó? El versículo 6 dice, le traen a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, le llevan hasta los gobernantes y lo ponen ahí. ¿Y qué es lo que expresa? Dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ellos ya tenían idea y conocimiento de este movimiento, de este mensaje. Ellos ya tenían, ¿no es cierto?, esa idea de quiénes eran Pablo y sus compañeros. Y lo catalogan de esta manera. Personas que trastornan el mundo entero. Ellos también han llegado acá. Fíjense qué concepto tenía el mundo, ¿no es cierto?, del cristianismo de aquel tiempo. Eran personas que trastornaban, molestaban al mundo, a la sociedad de ese tiempo. Hoy, ¿no es cierto?, estamos muy acostumbrados a nosotros querer entrar en la sociedad y no incomodar a la sociedad. Cuando nosotros analizamos la vida y analizamos el actuar de la iglesia primitiva, nos damos cuenta que realmente el evangelio en el primer siglo causó una gran revolución, ¿no es cierto?, en la sociedad. Ahora, ¿cuál fue? Quería que analicemos un poquito qué le pasó a Jasón con ese corazón generoso y hospitalario. La Biblia habla de que nosotros debemos ser hospitalarios y tenemos ejemplo en la palabra de Dios de personas que han abierto su hogar y han abierto su corazón en la hospitalidad y han sido bendecidos. Una práctica que hoy se genera o se realiza muy poco, pero que nosotros como iglesia no lo debemos perder. ¿Cuál es el resultado que le trajo a Jasón ser hospitalario? Le trajo la persecución, le trajo pérdida económica porque él tuvo que pagar la fianza para que el apóstol Pablo pueda ser liberado, y al final, después de esas 3 semanas, ¿no es cierto?, tuvo que salir huyendo de Tesalónica perseguido por esta turba, porque en realidad lo querían matar. Esa era la verdad. Quiero leer 2 ejemplos más de personas que fueron hospitalarias y tuvieron una bendición detrás de esa actitud. Y quiero que aprendamos como margen, como una reflexión paralela, que aprendamos la importancia de ser hospitalarios. Miramos la vida de Jasón y vemos que aparentemente le trajo una reacción negativa. Pero miremos un poquito Génesis 18, el versículo 2 al 5 y el versículo 14. Le voy a pedir a mi esposa que lea Génesis 18, versículo 2 al 5. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como lo has dicho. Sí, y fíjense allí el versículo 14 también lo tienen anotado. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Aquí la actitud de Abraham, de esa actitud hospitalaria, recibe a estas personas en su hogar, les brinda comida, realiza la acción de
traerle una fuente, ¿no es cierto?, con agua para lavarse los pies, una costumbre de aquel tiempo, porque los viajeros caminaban mucho y siempre caminaban con sandalia, entonces era una buena acción poder brindarle a un caminante esa oportunidad de lavarse los pies, de refrescar sus pies y darle algo de comer. Esa actitud generosa de hospitalidad a Abraham le trajo la promesa, que dice el versículo 14, que Sara va a tener un hijo. Fíjense que dice en la primera parte, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Veamos otro ejemplo. Esta hospitalidad en la vida de Abraham le trajo la bendición de la promesa de Dios. Pero ¿qué pasó en Génesis 24? El versículo 22 al versículo 25. Le voy a pedir a mi esposa que lea también. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Sí, esta es la historia del siervo que va en busca de esposa para Isaac, y en esta oportunidad se encuentra con Rebeca. Rebeca tiene un corazón hospitalario también, tiene esa bendición, ¿no es cierto?, de tener ese corazón bondadoso de servir. Y cuando se encuentra, dice, cuando los camellos acaban de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y le dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? El siervo le dice, ¿será que hay una oportunidad que yo pueda ir a alojarme en tu hogar? Y ella le cuenta quién es, de dónde viene, de cuáles son sus padres, y le dice, sí, en casa no solamente hay lugar, hay también paja y forraje para tus camellos, o sea, hay comida para tus camellos y hay lugar para que tú puedas posar también. ¿Cuál fue la bendición de la actitud de Rebeca aquí, de ese corazón hospitalario? Logró conseguir esposo. Así que si miramos estas 3 actitudes, si miramos la historia de la vida de Jasón, ustedes van a encontrar de que Jasón fue el líder o el pastor que trabajó allí en Tesalonicenses y fue probablemente el líder que desarrolló todo este ministerio en la iglesia, podríamos decir el pionero de la iglesia allí en Tesalonicenses y el que logró que esta iglesia creciera y se formara de una manera robusta, ¿no es cierto?, con el apoyo, por supuesto, de los líderes como Pablo, Silas, Timoteo. Pero Dios, en este viaje, le llama a Jasón, no solamente él se convierte, sino que le llama a Jasón para ser parte del ministerio y poder liderar la iglesia. ¿Qué es lo que permitió que esta iglesia se plantara en ese lugar? El corazón hospitalario de Jasón. Y es por eso que él figura en la historia, ¿no es cierto?, como aquel líder fundamental de la iglesia de Tesalonicenses. ¿Qué pasó con Abraham por tener un corazón hospitalario? Recibe la promesa de tener un hijo, el hijo de la promesa. ¿Qué pasó con Rebeca? Resulta que Rebeca consigue esposo por ser hospitalario. Así que concluyamos. Tal vez tú necesitas mejorar esta actitud de ser hospitalarios en tu hogar para que consigas tal vez esposo, que consigas la bendición que estás pidiendo o que tal vez Dios te llame en algún ministerio. Así que por ahí algunos hermanos o hermanas que necesitan compañía, pues empiecen a ser hospitalarios. Tal vez Dios desde esa perspectiva te envía a alguien que puede ser el compañero de tu vida. Y lo dejamos ahí, ¿no es cierto? Ahora, sigamos adelante. Esa persecución programada que había en esta iglesia o en Tesalónica, que, ¿no es cierto?, fue tan difícil y fue tan dura para los apóstoles, para estos misioneros, realmente dio un resultado extraordinario.
Fíjense lo que pasó. Ahí en el versículo 10 nosotros vemos de cómo realmente esta sociedad decidió eh, alborotar la ciudad y echar a estos misioneros del lugar y prohibir que se predique el Evangelio, al punto que persiguen a Pablo allá en Berea y esa misma turba, ¿no es cierto?, los hacen ir de Berea y él tiene que ser trasladado a Atenas a causa de esa persecución. Pero fíjense que cuando Dios tiene un plan y un propósito, ninguna de esas persecuciones, aunque las autoridades se opongan, aunque todo el mundo se oponga, Dios cumple su propósito. Y esto pasó con la iglesia de Tesalonicenses. Dios tenía establecido plantar un testimonio allí, una iglesia allí, y lo hizo. El versículo 10 al versículo 13 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Aquí otra vez quiero que tomen en cuenta, fíjense la estrategia de Pablo. Inmediatamente, dice, estos hermanos de noche le tuvieron que llevar a Pablo y a Silas hasta Berea, hasta la otra ciudad. ¿Por qué? Por esa persecución que tenían. Y entonces, cuando ellos llegan allá, no se desaniman, no dicen, bueno, tanta persecución, tantos problemas, vamos a dejar el ministerio, vamos a abandonar la tarea. Al contrario, hacen lo mismo que hicieron en Tesalonicenses. Van otra vez a la sinagoga de los judíos y empiezan a hablar del Señor otra vez. Y fíjese la reacción de esta gente de Berea, el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Parece que eran un poquito más buenos, ¿no es cierto? Más nobles. Y entonces dice, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estas personas eran personas que estudiaban la palabra de Dios. ¿Y qué decidieron hacer? Ir a sus hogares y con solicitud escudriñar si la verdad que Pablo estaba predicando o ese mensaje que estaba predicando era realmente un mensaje correcto. Y entonces llegan a esa conclusión y sabemos por la historia, y la palabra de Dios lo dice ahí en el versículo 12, creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea, en los dos lugares, tanto en Tesalonicenses como en Berea, nosotros encontramos que personas de mucha condición económica y muchas mujeres se unen a la iglesia del Señor, conocen al Señor, toman un compromiso con el Señor y forman esa iglesia, ¿no es cierto?, que después va a ser una iglesia fuerte, una iglesia que tiene un propósito, una iglesia que tiene una bendición y una visión extraordinaria. Quería compartir esto, hermanos, quería hacerle ver qué tan importante es que entendamos y que analicemos cómo se formó esta iglesia de Tesalonicenses. Fíjense que el versículo 13 dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Cuántas veces nosotros nos desanimamos con algún proyecto que tiene la iglesia, con algún plan que tiene la iglesia, ¿no es cierto?, de avance, de ministerio, por las persecuciones que hay, o por las controversias que hay, o por las dificultades que hay? Pero aquí nosotros vemos una iglesia convencida, que entendió el propósito de Dios, que tuvo una visión clara y que no importa la persecución que tenían, ellos estaban dispuestos a seguir adelante dando testimonio del Evangelio. Y gracias a esa actitud firme, constante, tenemos hoy el ejemplo, ¿no es cierto?, de una iglesia modelo, una iglesia, como lo habíamos mencionado y titulado, conforme al corazón de Dios. Así que, hermanos, yo quiero concluir diciendo, una iglesia conforme al corazón de Dios no se forma con todos los componentes a favor. Hubiésemos querido pensar, bueno, si Dios me llamó en este lugar, Dios me dio esta visión, me dio este proyecto, pues entonces Dios tiene que abrir todas las puertas, tiene que haber todas las bendiciones que estoy pidiendo, tiene que darme todos los recursos, tiene que proveer todo. Y nos damos cuenta que no es así. Aquí en la historia de esta iglesia nos damos cuenta que sí hubo protección de Dios, sí hubo ese amparo de parte de Dios y ese poder del Espíritu Santo obrando a través de sus misioneros, pero vemos que ellos tuvieron que huir de esa persecución. Y esa persecución tan fuerte, ¿no es cierto?, que no permitió que los misioneros se quedaran en Tesalónica, Dios la usó
para que esta iglesia, que en 3 semanas o en 4 semanas recibió tanta enseñanza de parte de los misioneros, que ellos siguieron solos, compartiendo este mensaje y creciendo. Por eso, las 2 cartas de Tesalonicenses se escribe como enseñando algunos principios a la iglesia, porque imagínense, una iglesia que tiene solamente 4 semanas, 3 a 4 semanas, para que el misionero comparta las verdades y los principios doctrinales, no era suficiente para que esté formada en toda la verdad de la palabra. Esa es la razón por la que cuando viene Timoteo a visitar Tesalónica y ve este fruto del trabajo, le comenta a Pablo, y Pablo decide escribirle estas cartas para afirmar su fe, para plantar esos principios doctrinales y para que ellos entiendan cuáles son los principios a los cuales ellos deben seguir. Y fíjense lo que hizo. Miremos un poquito cómo son sus miembros. Y este es el tema que habíamos estudiado, ¿no es cierto? Y es el lema que tenemos como iglesia. Esos miembros tenían algunas características que eran extraordinarias. El versículo 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 3. ¿Qué nos dice este pasaje? Si leemos del 2 al 4, dice Pablo, yo doy gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de las oraciones. O sea, Pablo oraba mucho por ellos y él estaba convencido de que ellos oraban por él también. Dice, esa unión que tenemos a través de la oración, yo doy gracias por ese contacto que podemos tener para orar juntos. Pero también puedo hacer memoria delante de Dios y recordar lo que yo recibí, o sea, el testimonio que yo recibí de Timoteo, de cómo son ustedes en el trabajo o en el andar diario. Porque va Timoteo y recopila información y le trae a Pablo, por eso es que Pablo escribe esta carta. Y fíjense lo que le dice. Le dice, ustedes son personas de fe, el versículo 3. Lo segundo, son personas trabajadoras. En cada uno de ustedes se manifiesta el amor y son personas constantes y son personas que tienen una esperanza firme en el Señor Jesucristo. Hermanos, y esta es la meta y este es el propósito. Quiero concluir diciéndoles, para que podamos lograr ser una iglesia conforme al corazón de Dios, necesitamos miembros que tengan esta característica. Hombres de fe, hablemos de hombres y mujeres, ¿no es cierto? De fe, hombres y mujeres de trabajo, hombres y mujeres que sepan amar, hombres y mujeres constantes, hombres y mujeres con esperanza en Dios. Esa es la visión y ese es el propósito. Como les decía, ¿no es cierto? Así como dijo Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero trabajo en pro de ese fin, de ese propósito. Así que yo te quiero animar que tú seas parte de esa iglesia conforme al corazón de Dios, con fe, con trabajo, con amor, con constancia y con esperanza. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga su palabra y espero que esta enseñanza de poder estudiar la condición en cómo se formó esta iglesia en medio de un mundo totalmente hostil, perseguidor de la iglesia, Dios usa a su vez, ¿no es cierto?, todo esto para establecer una iglesia conforme a su corazón. Creo que tú y yo no tenemos excusa para hacer y luchar y trabajar juntos para hacer una iglesia conforme al corazón de Dios. Que Dios te bendiga.